Y mi amigo juega y él ya había entrenado y supo hacer hasta un fatality. Ya. El tema es que había otra persona jugando antes de que él llegara, entonces él metió la ficha, lo desafió Y lo sacó del juego. y lo sacó y le hizo un fatality. Y esta era una persona grande, nosotros éramos chicos, teníamos como 9 años, 10 años, y esta persona debe tenía como 13, 14. Claro. Ahí le pega un combo, le pegó un combo. Furioso. Sí, y yo como que no sé qué hacer, y a mí me pega la pata en el Te traste pegó que una me patada. llega a levantarse. Mortal Kombat se volvió real. Fue una experiencia, como digo ahí, de Inmersiva. inmersiva. Es mi lugar, llego sin disfraz. Hola, ¿qué tal? Festival, muy bienvenidos a una nueva edición de Sin Disfraz. Me encuentro acá en el bar Liguria, como siempre, muy bien acompañado. Esta vez estoy junto al escritor Daniel Hidalgo, con quien vamos a conversar sobre su nuevo libro, Play Again. Es un libro pequeñito en apariencia, pero muy profundo, que contiene grandes reflexiones acerca del mundo de los videojuegos, que jugamos en nuestra infancia, videojuegos que nos acompañaron en nuestras vidas, así que estoy muy contento de esta entrevista. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, hola Luis, primero gracias por la invitación. Súper bien, me pillas en un Oye, buen momento. hagamos un salucita acá. Rico clima, buena compañía, buena Sí, cerveza. y buen tema. Ojalá. Vamos. Creo que en Sin Disfraz solo hablé tangencialmente de videojuegos con Lalo Ideas de Chancho en Piedra. Perfecto, sí, el gamer, ¿no? Sí, sí, de hecho él estaba en un proyecto de desarrollar videojuegos. Leticia, has llegado, Leticia. Sopaipillas mientras tanto. ¡Uy, qué buena, Acá hay Leticia! mayonesa casera y este es de ají, para que tengan cuidado, que está chocado. Muchas gracias. Ya, gracias. Qué bien nos tratan en Liguria, oye. Está perfecto. Geniales los anfitriones. No, te contaba que solo había hablado de videojuegos con el Lalo Ideas de Chancho en Piedra. Y quedó una entrevista pendiente. Porque yo le dije, desarrollemos el tema, pero Lalo Ideas se fue a España. Entonces Sí. Claro. quedó la entrevista trunca. Voy a partir las preguntas citándote, Daniel. En el libro tú dices, nacimos y crecimos en un mundo de videojuegos. Es una frase que se me quedó pegada en la piel porque soy un tipo que nació y creció en un mundo de videojuegos y quisiera conocer tu perspectiva histórica y autobiográfica también con los videojuegos. ¿Cómo ves tú el cambio, la transición a través de la historia y cómo estos cambios están pegados en tu vida personal o te han acompañado? Sí. Viví básicamente claro, la idea es como nacimos y los videojuegos ya estaban, ¿no? Somos ese tipo de generación, ¿cierto? Ya había un Atari. Sí, a diferencia de nuestros padres que las vieron quizás llegando primero en las noticias, después en los salones, en los flippers, ¿cierto? Pero nosotros ya estaba esto desarrollado e instalado incluso en nuestros hogares. Entonces, desde ese punto de vista, lo biográfico a mí se me da en paralelo el tema de las consolas y además situado en un lugar como Chile, ¿cierto? Con sus particularidades. Sudamericano, ¿cierto? Entonces, yo las primeras consolas recuerdo que las heredaba de primos mayores. Ah, ¿no? ¿sí? Entonces, siempre estuve un poco atrasado. Cuando salió el Nintendo, yo tuve el Atari. Cuando salió el Super Nintendo, tuve el Nintendo. Cuando salió Claro. la Play, yo tuve el Super Nintendo y así. Iba un poco atrasado en comparación con mis compañeros del colegio, del liceo, pero siempre muy entusiasta jugando. Tuve una familia además que también eran entusiastas, mis papás, yo me acuerdo que cuando íbamos a los flippers jugaban ellos también ¿Sí? sus máquinas, mientras yo me echaba otros juegos por otro lado, siendo muy chico. Y también viví la cofradía de ir a los flippers ya siendo adolescente o preadolescente quizás, conociendo gente, compartiendo en estas especies como de antros para niños, ¿no? Eran como unas cavernas con luces de neón, ¿cierto? Y era un espacio bien delimitado por cierta comunidad de jugadores. Y claro, las consolas, yo tuve una participación muy activa, no sé si declararme gamer, porque gamer para mí es la persona que juega online, ¿cierto? Que está conectado. Que es su hobby principal, de Que es su pronto. hobby principal, para mí más que nada como con la misma curiosidad con la que veo la literatura, con la que veo el cine, fui abordando los videojuegos posteriormente y de hecho pasa que en un momento de la adultez, como me pasó también con los cómics, probablemente me dedico más a los libros y los abandono un poco, pero ya más recientemente, diría que no más de 5 o 6 años atrás, me reencuentro con los videojuegos. Ah, ¿sí?
a raíz del auge del vintage, ¿cierto? De lo retro, de que empiezan a aparecer las Super Nintendo usadas en las ferias. Claro. O aparecieron estas versiones mini, yo recuerdo. versión mini, la que mini también PlayStation, me- el mini Super. Me permitió jugar juegos que yo veía antes solo en las revistas Club Nintendo y que nunca los tuve. Ya esto, esa Nintendo más tú podías craquearlas, ¿no? Y podías meterle otros juegos, de hecho, la infinidad de juegos de, Claro. de Super Nintendo y de otras consolas incluso. Y ahí me reencontré ya después con la Switch, Nintendo Switch, uno se da cuenta que está lo retro instalado. Casi todos los juegos de la Switch tienen esta ética retro. Y hay un auge además de nuevos productores de videojuegos que hacen juegos con estética retro, con Claro. la jugabilidad antigua o Una continuaciones de eso. una vuelta al pixel. Sí, una vuelta al pixel art. Eso. Claro, como... Y en eso me ha pillado como buscando campos de estudio, cosas que analizar. Ahí los videojuegos fueron un buen acercamiento a la cultura. Y en este sentido, ¿cómo armaste la selección de juegos que aparecen en Play Again? No sé a qué echaste en mano, si echaste en mano a ranking de los mejores juegos de la historia o de los más jugados, o si hiciste una selección personal. Cuéntanos cómo fuiste armando Sí, el ahí, catálogo. Primero, claro, nace la idea de hacer un libro de videojuegos y ya sabía el formato, sabía que tenían que ser textos más o menos breves, ¿cierto? Habíamos conversado con la editorial de que fueran videojuegos antiguos, que nos recordaran nuestra infancia y nuestra adolescencia. Y de ahí el mecanismo de la memoria fue lo que yo articulé y me dejé seguir por él. Así el más Walter Benjamin, que aparece mencionado por ahí. Claro. Esta idea de la imagen dialéctica, que hay imágenes del pasado que te aparecen y uno les da un sentido distinto y además empiezan a aparecer otras imágenes del pasado y van generando ciertos relatos que finalmente son la memoria. Y quise dejar ese sentimiento, o esa sensación, ¿cierto? Esos flash que aparecen y aparecen, dejarlo como la metodología de trabajo, ¿Ya? en el sentido de que yo estaba trabajando el año pasado, tomé una jornada completa como nunca en un liceo en la Florida. Claro, recordemos Eh, que tú además de escritor eres profesor. Soy profesor, sí. Y un profesor bien querido. Yo he visto en redes sociales como tus A veces. alumnos te escriben mensajes amorosos. Sí, no, en general tengo buenas relaciones con mis estudiantes. Y claro, en esa ida y vuelta, ¿cierto? En el metro, escribiendo en el celular, pues aprovechando el aparato tecnológico, ¿cierto? Que lo había usado antes, pero no tan sistemáticamente, como por ejemplo yo tomaba el metro para allá a las 6:30 de la mañana, a las 7 de la mañana, y decían, voy a escribir 2 antes de llegar al trabajo, ¿no? Y Ya. escribía 2, ¿cierto? Y a la vuelta escribía otros 2. Es que son microensayos. Claro, hay distintos, hay microensayos, la mayoría, así como ensayos bonsai, casi como Claro. Fabián Casa, más breve incluso. Pero microensayos, pero también hay aforismos, hay anécdotas, como que dejé también la libertad de que el texto fluyera más allá del formato que yo quisiera Claro. darle, ¿no? Entonces, Claro, hay memoria, hay textos de tinte autobiográfico, Sí, y pero también hay ensayos y hay una... Eso quiero celebrar de este libro, que yo que juego videojuegos desde muy niño, me dio una perspectiva distinta sobre varios juegos que todos hemos jugado y que los vamos a ir revisando en la medida que transcurra esta entrevista. perfecto, perfecto. Oye, volvamos a los salones de arcades que ahora ya están prácticamente en extinción. Si yo no me equivoco, acá en Santiago deben quedar 2 o 3 lugares Sí, donde uno no. puede vivir la vieja experiencia de comprar fichas, de ir a jugar. Ahora son con tarjeta. Hay un juego Diana por acá, no muy lejos. Acá en el centro hay uno. En el centro hay uno que es espectacular. Recomiendo a todo el mundo que por lo menos, a los más jóvenes que están mirando esta entrevista, que vayan a los juegos Diana porque tiene esa magia, ¿no? De entrar al salón de máquinas y encontrarte con todas las máquinas que jugamos desde niños. Y quiero que nos cuentes una anécdota que aparece acá en el libro, que tiene que ver con el salón de máquinas y Mortal Kombat. Ya, sí. Lo encontré espectacular y me tocó cierta fibra. Así que cuéntanos un poco cómo era la experiencia de ir a videojuegos, a los videos, por así le decíamos, ir a los flippers videos, le decíamos. a los flippers, a los videos. ¿Y qué fue lo que te pasó con la máquina de Mortal Kombat? Po? Sí, yo fui muy chico a los flippers, de hecho opto por esa palabra, sé que a veces se le dice video, o arcades, ¿no? O salón de Yo lo juego. conozco, claro, los flippers son los videos. Sí, pero flipper que es una malformación, una deformación de la palabra original, porque flipper eran, digamos, el movimiento claro. de las palanquitas de los pinball, ¿no? Mm. Pero como estos pinball estaban en estos salones, con la llegada de lo tecnológico y el video, ¿cierto? Se mantuvo en algunos lugares, yo sé que en Chile particularmente el tema del flipper. Del ¿no? flipper, vamos a los flippers. Vamos a los flippers, ¿cierto?
Y sí recuerdo como muchas veces con mi familia, con una tía, mi tía Eugenia, ¿cierto? Que ella era también bien buena para jugar videojuegos. Y de hecho ahí también narro una vez que un cumpleaños mío no se logró nada mejor que llevarme y comprarse una bolsa de fichas. Y yo le convidaba a quien quería jugar y estábamos jugando a las tortugas Pero eso es el ninja. sueño del pibe, po. Y eran las tortugas ninjas, ¿no? Que son, aparte de mis personajes probablemente favoritos, era la novedad de tener 4 players simultáneos jugando. Entonces estaba todo el rato rodeado de gente que no conocía, pero estaba Lo celebrando mi invitaba a jugar. cumpleaños, ¿cierto? Jugando Tremendo ahí. regalo de la tía. Fue ¿Cómo un se llamaba la gran tía? regalo, mi tía Eugenia. De la tía, Eugenia. un saludo Sí, para la un tía saludo Eugenia, para te ella. dio un regalo soñado a cualquier niño. Y mis papás también me llevaban, fíjate, y de hecho recuerdo también, voy a funarlo, a mi viejo que alguna vez me instó a hacer la cimarra para irnos a jugar videojuegos. No te creo. Y de hecho viajamos acá a Santiago, de Valparaíso a ¿Ya Santiago. vinieron los juegos Diana de Paso Parece Humano? que sí, no me recuerdo muy bien qué lugar fue. Y estuvimos ahí y era nuestro secreto. Y después yo me enteré muchos años que esto estaba coordinado por la familia, era como casi como para desordenarme un poco ¿Y se en vinieron esa a infancia. Santiago a jugar videojuegos? Sí, pero también era para viajar, pues para pegarnos un viaje junto, padre e hijo. ¿no? Mira. Y entonces sí, nunca lo vi como algo muy prohibido. Hasta que, claro, esta idea, por ejemplo, de que empezó a prohibirse la entrada de estudiantes, que también lo relato ahí en Claro, un porque episodio. había muchos que hacían la cimarra, Sí. faltaban al colegio para irse a Y que al jugar. principio no había problemas, pero yo recuerdo que en mitad de los 90 se articuló una ley que reconocía estos espacios como salones de juego, como los pool, entonces había que tener ciertas restricciones, por ejemplo, ir con un adulto y no ir dentro del horario de clase. De clase. Y yo tenía esta cosa de que no sé por qué siempre yo fui en la tarde al colegio, como que me tocó, me acuerdo, quinto, sexto, ¿Ya? séptimo básico y después en la media también. Claro, nosotros estudiamos en una época donde no había jornada escolar No había completa. jornada escolar completa. Yo entraba a las 2:20, me acuerdo, y Claro. salía como 7:30. Por ahí. Y me acuerdo que claro, que ya ahí tuvimos problemas para poder ingresar, ¿no? Pero habían sus pillerías, ¿cierto? Por ahí en algunos flippers nos dijeron que era por el tema de la corbata, pero si uno iba sin camisa y sin corbata y con la polera, no había Pasaba problema piola. porque no había cómo confirmar que uno era estudiante. Como que no sé si será Pues, cierto que no se Artiquiñuela. podía, pero lo hice. Lo yo hicimos. tengo recuerdos también. Frente al colegio se instaló un salón de arcades. Pues, entonces. ¡Uy! Llegó Qué Leticia rascomía. Acá llegó nuevamente. el ¡Ay, Leticia! Nos trae pollito al pilpil. y acá les dejamos dos. No lo había traído. Lo mejor de Liguria. ¡Qué buena atención, Leticia! Gracias, que lo disfruten. Muchas Ya, gracias. pues muchas gracias. Salón de arcades. Salón de arcade frente al colegio. Nos pusieron unos videos frente al colegio. Y tengo el recuerdo de haber llegado tarde al colegio porque obviamente los dueños de este salón de arcade lo abrían a las 7 de la mañana, ¿no? A las 7:30. Entonces uno vicioso llegaba, jugaba, recuerdo que estaba el Snow Bros. Sí. Se jugaban las partidas de Snow Bros y después Era llegaba tarde, pero era todo un panorama ir a los videos. ¿Y qué fue lo que te pasó con la máquina de Mortal Kombat? Mortal Kombat. Yo recuerdo que llegó, estaba muy anunciada, me parece que había hasta comercial en la tele, como que todo el mundo sabía Era que como un estaba- evento cuando llegaban esas máquinas Sí, como sí, las de sí. Mortal Kombat. Yo recuerdo para Mortal Kombat 2 y Mortal Kombat 3 había una expectación real, era Sí, un la gente suceso. lo esperaba, ¿cierto? Era un juego que notaba que iba a ser muy popular. Y recuerdo que llegó a unos flippers de Viña y llegó, ¿no? Y lo vio primero un amigo, y mi amigo me llamó por teléfono, y vivía en Valparaíso, él vivía en Viña, y nos juntamos un día a ir a conocer la máquina del Mortal Kombat. Y claro, efectivamente estaba llena de gente esperando jugar. Se hacían cola, era... Hicimos una fila, de hecho, me acuerdo. Y recordemos algo, que en esta época de los 90s, cuando llegaban estas máquinas, era lo último en tecnología, era algo que tú no podías tener en la consola. Sí. O sea, de hecho, en ese tiempo cuando salió el Super Nintendo tuvieron que no hacerla con tan buena tecnología, tuvieron que Claro. disminuir los píxeles, eliminaron la sangre también por censura. Pero esta venía además con ese tema, de que era muy sangriento, de que no era para niños, lo cual llamaba mucho más la atención Claro. a los niños de la época, ¿no? Y me acuerdo que hicimos la fila, mi amigo jugó, yo no jugué. Ya. Y mi amigo juega, y él ya había entrenado y supo hacer hasta un fatality. Ya. El tema es que había otra persona jugando antes de que él llegara, entonces él metió la ficha, lo desafió, Y lo sacó del juego. y lo sacó y le hizo un fatality. Y esta era una persona grande, nosotros éramos chicos, teníamos como 9 años, 10 años, y esta persona debe haber tenido como 13, 14. Claro. Y se da vuelta y le pega una patada en el traste a mi amigo, que lo llega a levantar.
Y no, perdón, ahí le pega un combo, le pegó un combo. Furioso. Sí, y yo como que no sé qué hacer, y a mí me pega la pata en el Te traste pegó que una me patada. llega a levantar, ¿cierto? Ya. Y nos fuimos los dos muy humillados, llorando, como que veíamos que estaba toda la gente alrededor viendo este suceso. Mortal Kombat se volvió real. Fue una experiencia, como digo ahí, de... Inmersiva. Inmersiva. Me acuerdo que lo fuimos a acusar con la mamá de mi amigo. Y la mamá del amigo llegó furiosa al local, ya no estaba este tipo, no lo reconocimos al menos y sí se puso a pelear con Pero el administrador. o sea, me gustó mucho que contara esa anécdota porque, claro, existe, pienso que el mundo de los salones de recreativa, el mundo de los videos, tiene como esta versión idílica que uno recuerda, pero en las salas de videojuego pasaban cosas. Sí, bueno, y competitivo. era competitivo, la gente se picaba, se armaban peleas afuera. Yo recuerdo que siempre iba a unos videojuegos y me echaban porque obviamente era muy niño, tenía poco acceso al dinero y me alcanzaba a comprarme 2 fichas. Entonces Ya, sí. me compraba 2 fichas, me las gastaba y luego me quedaba mirando. Era solo el placer, era como el Twitch de ahora, que era solo el placer de mirar que alguien jugara y idealmente que jugara bien y que llegara a pantalla que nadie más había visto. Sí. Pero el hijo del dueño de ese salón de recreativa me odiaba. Me odiaba porque obviamente Viene a puro era un mal mirar. negocio, iba a puro mirar. Po. Y el weón me echaba, y también me echaba patadas. Y yo Sí. que era un niño de 7, 8 años. Entonces, tengo estos recuerdos y leyendo tu libro también pensaba eso, como, claro, el mundo de los videojuegos para un niño, un salón de arcade, era algo muy entretenido, muy interesante, pero al mismo tiempo habían estas como pequeñas amenazas, ¿no? Donde estaban los adolescentes, los que ya eran quinceañeros, gente de 18, 20 años, que obviamente te podían sacar, si le ganabas, te podían sacar de una patada en el Sí. trasero. No, y pasa que efectivamente eran antros para niños, o sea, Claro. tú ibas, era raro que hubieran papás. A veces yo fui con mi papá. A mí me pasaban plata y era como, ya, piérdete. Era una guardería, ¿no? Claro. Como que no había preocupación de que hubiera pasar algo malo, ¿no? Claro. Si había problemas se arreglaba, digamos, a la manera de los jóvenes, de los niños de esa época y no había otra vigilancia al respecto. Claro. ¿no? Entonces, sí. Ahora lo que tú decís, claro, efectivamente el desarrollo de los videojuegos tiene mucho que ver con eso, de que al principio los videojuegos tú podías meter una ficha y si eras muy bueno podías estar jugando todo el día. ¿no? Entonces después empezaron las empresas, ¿cierto? Los diseñadores de videojuegos. Espérame, ese era un momento muy lindo porque cuando iba un tipo que era realmente bueno en un videojuego, se formaba Sí, por una espectadores. corte de gente mirando Sí. y era como, oh, está llegando a esta etapa, va a matar al jefe. No, y efectivamente lo que uno más hacía era mirar. Claro. De pronto te daba la confianza y jugaba, y, Claro. ¿no? Pero lo que más hacía era mirar. Entonces, claro, estas diseñadoras de videojuegos empiezan a ponerle mayor dificultad o poner trabas para que la gente no dure tanto, ¿cierto? Y tenga que estar constantemente comprando fichas, ¿cierto? Que en el Para- fondo es el negocio, para alimentar el es- negocio. Es el negocio, sí. Sí, Claro, tienes toda la razón. Ya, vamos ahora a revisar algunas de las reflexiones. No, obviamente no podemos revisar el libro entero, pero vamos a revisar algunas de las reflexiones que tú nos regalas, que tú nos compartes en este libro Play Again. Lo voy a recomendar mucho para todos los que disfrutaron los videojuegos en los 90, en los 80, el mundo de los salones recreativos, las primeras consolas. Lo van a pasar muy bien leyendo el libro. Insisto, es pequeñito en apariencia, pero tiene mucha profundidad. Y partamos por uno que es una de las cimas del mundo de los videojuegos, una de las franquicias, de las marcas más importantes, que es Mario Bros. Y tú abres el libro hablando de Mario Bros. Y de inmediato le das una vuelta de tuerca, porque yo lo más lejos que había llegado leyendo Mario Bros. Era, bueno, en realidad Miyamoto se pegó un viaje en hongos, ¿cachai? Y dialoga con Alicia en el País de las Maravillas, como que todo el tiempo me ha ido por ese lado, pero empiezo a leer Play Again y tú me dices, en realidad Super Mario Bros. Es una metáfora de la acumulación capitalista. Sí. Por favor, sustenta esa reflexión, compártela con nosotros, porque a mí de entrada ya el libro como que me hizo ¡pah! Sí, hay básicamente un esquema que es el mismo que se le aplica a la literatura o al cine, ¿cierto? Cualquier manifestación artística, que hay un lugar de enunciación, ¿cierto? Que hay una postura política detrás de la historia del juego o cómo Claro. se representa el videojuego. Y en ese sentido, claro, hay videojuegos de izquierda, videojuegos de derecha. Allá, a ese Hay- nivel. Sí, hay videojuegos a veces no tan claros, digamos, pero están esas ideas. Además, siempre está como mezclado un poco con los relatos populares, la figura del héroe, ¿cierto? La cultura libresca. Y dentro de todo eso, Super Mario, que para mí es una mega saga, así como yo creo que uno de mis videojuegos favoritos, sin duda. Pero además también muy interesante cómo ha ido construyendo sus mundos.
efectivamente tú ves Mario y Mario tiene distintas capas, ¿no? Por ejemplo, una que es la clase trabajadora. Es un fontanero. Es un fontanero, ¿cierto? Él realiza labores, digamos, en los desagües, en las Claro. cañerías, en las tuberías, Un ¿cierto? gasfitter. Y dentro de eso se encuentra con este mundo maravilloso en el cual está lleno de hongos, ¿cierto? Y no solamente hongos como ciudadanos, sino que hongos mágicos que lo hacen cambiar de tamaño, Claro. plantas que le dan poder, entonces hay toda una cosa media psicodélica también en Que era Mario. la lectura que yo siempre le había dado, como Sí. el viaje psicodélico a través del consumo de hongos. Sí, y hay una cosa también, yo creo que por esta condición de heroica que tiene del monárquico, pues, si Mario se trata de salvar a la princesa, ¿no? Entonces Claro. hay una defensa ahí al menos del orden de las monarquías. El obrero rescatando a la princesa. Justamente, ¿no? Y si tú te das cuenta, Mario se trata, por lo menos el Mario 1, de la acumulación de las monedas, pues de la acumulación de los puntos, acumulación de riqueza, y aparte es un juego que avanza, que la pantalla no te deja devolver en un punto, Claro. ¿cierto? Entonces se trata de este avance, de esta mirada de progreso, pero de progreso económico, De ir juntando capital. de ir juntando Para tener capital. vidas extras. Y en términos narrativos, él va a salvar a una princesa, no tiene por qué ir sacando las monedas y Claro. siendo extractivista, porque va destruyendo bloques, va matando la vida de estos hongos que están alrededor de las tortugas. El ¿cierto? ecosistema del mundo de Mario Bros, claro. Entonces, detrás de esa inocencia, efectivamente se pueden leer estas claves, que hay una cultura capitalista que alimenta este tipo de videojuegos que se basan en la acumulación de no solo de puntaje, sino de materialmente de las monedas. ¿no? Son monedas de oro. Son monedas de oro. Entonces de ahí viene Claro. esta Es mirada. interesante esa mirada y claro, complementa la otra que está más vista, ¿no? La del viaje alucinógeno. Sí, sí, sí. Ya, sigamos avanzando. Hay otro juego que es un clásico también de esta época. Este juego salió en Atari. Yo recuerdo que lo jugué en Atari, pero después hubo una versión para consolas de 16 bits y si no me equivoco lo jugué en el Sega Genesis. Y es el Pitfall. Ya. Pero tú dices, abres una puerta que me pareció muy interesante que tiene que ver con la relación entre los videojuegos y el ocultismo. Sí. Que pienso, claro, hay videojuegos, por ejemplo, pienso en las sagas de terror, que evidentemente beben, ¿no? De la iconografía, pero tú vas más allá y dices, oye, el videojuego se puede leer como incluso un viaje alquímico. Entonces, cuéntanos, desarrolla esa idea porque me pareció muy, muy interesante. Sí, tienen en común con el ocultismo y el esoterismo esta idea de que el videojuego desentrama ciertas claves ocultas, ¿no? Claro. Ciertos jeroglíficos, ciertos símbolos ocultos que hay que ir revelando para poder ir avanzando. Y tiene esta cosa también media alucinógena, pues si tú estás viendo una fantasía en video, ¿cierto? En píxeles, ¿no? Que te recrea un mundo que no es este mundo, pues es un mundo distinto. Claro. En el cual a través del simbolismo tú logras avanzar, ¿cierto? Ir teniendo la narrativa completa del videojuego. En Pitfall, de hecho, hay un mundo bajo tierra. Exacto. Hay un mundo bajo tierra porque hay una búsqueda de tesoros, ¿cierto? Está esta idea como es como un aventurero, pero también es un alquimista precisamente porque tiene que ir descifrando estos símbolos secretos, ¿cierto? Para poder ir avanzando en el videojuego. Claro, eso es muy interesante. Y Porque eso está en todos los videojuegos. Exacto. Está lleno de simbología. Por ejemplo, el tema de Pac-Man, ¿no? ¿Cierto? ¿Por qué aparecen estas frutas, estas claves? ¿Por qué es un laberinto que, sin embargo, cuando te metes por una puerta, sale por la otra? Se repite la entrada. Entonces, hay toda una cosa como de conocimiento oculto, Sí. de esoterismo, que ha servido de influencia para estos juegos, que también lo ha hecho para los juegos de mesa y para otro tipo de Y juegos. todo eso, claro, nosotros como niños lo bebíamos de manera súper inconsciente, pero Sí. ahora adulto uno puede hacer exactamente la reflexión que tú nos entregas. Sí, como, se trata de resolver acertijos. claro, o esta idea de darse vuelta al juego ¿Mm? podría ser equiparable al eterno retorno de Nietzsche. Sí, por supuesto. Sí. Los juegos se basan en O el esta mito de realidad. Sísifo, que es volver a empujar la piedra y una vez que está arriba, Sí. vuelves al comienzo. Y me parece que es súper lindo y qué emocionante. Porque obviamente esta mirada, aclarémoslo, esto no es algo que se te ocurra a ti como un día debajo de un árbol. No. Responde a distintas lecturas Sí. de filosofía, de historia del arte, que te permiten dar con estas claves. O sea, es un trabajo de investigación, ¿cierto? En base a los juegos que uno jugó en la infancia, entendiendo algunas claves culturales en ello,
¿no? Claro. No estoy diciendo con esto que se le haya ocurrido a los creadores, voy a basarme en el esoterismo para hacer esto, pero sí hay una tradición detrás, ¿cierto? De Claro. el juego en general, ¿cierto? El juego, cuando uno se disfraza, ¿no? Cuando uno le da un sentido simbólico a las cosas que no lo tienen en la realidad, que permiten a uno interpretar los videojuegos, ¿cierto? Con estas claves y darle este tipo de sentido. Es un tipo- Ahora también ¿Mm? convengamos que en el mundo de los videojuegos siempre han existido sagas que están muy relacionadas con la magia, como Sí, pienso Final Fantasy, la misma leyenda de Zelda, sí. Silent Hill, que lo vamos a ver después, que tienen, o sea, que beben directamente, ¿no? De estas fuentes de género fantástico, género de terror. Sí, los videojuegos, al igual que cierta literatura popular, bebe de estos géneros que son llamados menores, ¿no? Como el policial, ¿cierto? La ciencia ficción, el fantástico, eso, como están dedicados a la clase popular, ¿cierto? A la clase trabajadora, los hijos de la clase trabajadora, tomaron estos mismos imaginarios que tomaban al principio del siglo XX las revistas pulp, ¿cierto? O, no sé, incluso Claro. el folletín, o tomaban estos imaginarios, ¿cierto? Con cierta sensibilidad plebeya, proletaria, y eso es lo que se mantiene en los videojuegos hasta el día de hoy, ¿no? Por eso hay una proliferación de imaginarios que tienen que ver justamente con la magia, sobre Con todo la con los fantasía. temas medievales, ¿cierto? Ahí he tenido también un revival. Estoy en los pensando, videojuegos. mira, tú no lo mencionas en el libro, pero pienso en, o quizás sí lo menciona, el Golden Axe de Sega. No, no está. No está, pero ese juego bebe mucho de los imaginarios de Tolkien, de Crónicas Sí, de sí, Narnia. Sin duda, y los bebe, y además es muy entretenido el videojuego porque además se asimilan siempre como medios paródicos, Sí, como son cómicos, como que saben que no es literatura, claro, pero están leyendo literatura y están reconstruyendo narrativas a partir de esa literatura. Que a mi forma de ver, sí termina siendo literatura finalmente un videojuego con esa lógica, o al menos un relato narrativo, susceptible de análisis literario. Pero claro, el videojuego además tiene un tono propio, ¿no? Por eso es raro, por ejemplo, ahora está muy en boga el adaptar películas de videojuego al cine, como Super Mario Bros., ¿cierto? Claro. Como esa de Minecraft, y que ahora más encima funcionan. En los 80 y 90 no funcionaban esas adaptaciones. eran horribles. Yo recuerdo, fui al cine a ver la película de Street Fighter 2, sí. un Un fiasco bodrio. con La de Van Damme. La de Super Mario era pésima. Creo que hay una de Double Dragon también. Y hay de Mortal Kombat. Kombat. Debo decir que Mortal Kombat 1 no es tan mala. Pero ya creo que salieron 2 después y no eran muy buenas. Sí, a mí la de Super Mario, lo que me gustó de esa película de niño, pensándola ahora ya, digamos, para atrás, es que había una estética cyberpunk que yo no tenía idea que era cyberpunk. Pero no tenía nada que ver con Ya, Super Mario. ese es el problema de las películas antiguas, que como no estaba en el desarrollo tecnológico, ponerle animación digital y de reconstruir todos estos mundos, trataban de darle un cariz realista, po, que terminaba arruinando la experiencia, ¿cierto?, de los que habíamos visto el videojuego, habíamos jugado Claro. el videojuego. En cambio ya ahora tú veis Minecraft y está lleno de guiños al videojuego, es el mismo tipo de animación que el videojuego, lo mismo con O sea, Super Mario. pienso que esta es una época feliz para las adaptaciones de videojuegos a películas. Están los Porque recursos. cuando nosotros éramos niños, o sea, no era un crítico de cine, pero aún siendo niño me daba cuenta que las películas eran pésimas. Sí. O sea, y deben haber tenido muchos problemas de financiamiento y problemas con los productores y finalmente Claro. al cine llegó un producto Un completamente subproducto, destrozado, un- subproducto, sí, justamente. Algún tipo de pasta base cinematográfica. Sigamos avanzando, vamos a otra lista que tú tocas y que a mí me parece que también es muy interesante de conversar, que tiene que ver con el desnudo y el erotismo en los videojuegos. Tú en el libro específicamente hablas de este juego de pool, del Pocket Gal. Y este juego yo recuerdo haberlo visto en los salones de máquinas, pero como yo era niño, nunca me atreví a jugarlo, pero sí miraba cuando lo jugaban adultos, o digamos gente más grande que yo. Y a partir de esto quisiera que nos cuentes un poco cómo ha sido esta relación, porque me pasa que al pensar, bueno, todos los videojuegos a los que he tenido acceso, muy pocos o o tratan de entrar por la arista más erótica, más de cuerpo, de mostrar desnudos. Y claro, los que recuerdo son juegos como este, como el de Pool, que era picarón, era como picaresco, ¿no? Había otro de una arañita que uno iba como desbloqueando el cuadro Claro. de una sí. ilustración.
¿Cómo crees tú que se ha dado esta relación entre lo erótico? Pienso en Metal Gear. Cuando estaba leyendo el libro y llegué a esa parte, también pensé en Metal Gear, que Metal Gear tiene como un componente erótico, sobre todo el 1 y el 2, fuerte con las mujeres. Como que son mujeres muy encantadoras, los planos siempre son a los traseros o a las pechugas. Entonces, Sí. cuéntame un poco cómo lo ves tú. O sea, pasa por dos cosas. Primero, que efectivamente hay una etiqueta, una categoría de videojuegos que se llaman adult games, ¿no? Que son juegos para adultos, Claro. que efectivamente tienen este componente erótico, de deseo, ¿cierto? Principalmente con la figura de la mujer, la representación de la imagen de una mujer, Claro. bajo toda la belleza estandarizada y hegemónica, ¿cierto? Pero con ciertos tabú, ¿no? Está, por ejemplo, el strip poker, que se trata de ir sacándole la ropa a medida que uno va jugando la partida de cartas. Está este coqueteo, además, porque tenía diálogo ese juego, ¿no? Estaba esa narrativa. Entonces, la narrativa era que la mujer se desvestía mientras ibas un juego de seducción ahí, Claro. medio mutuo, pero creo que te daba como la opción de elegir lo que ibas a decir, ¿no? Una previa Había a unos lo- pequeños ahí a diálogos lo interactivo. Y entonces, esos juegos son derechamente para adultos, pero claro, también estaba este deseo por el tabú instalado en los niños, en los adolescentes que iban a Claro. los flippers y que aparecían estos juegos a veces, ¿cierto? Siempre medio Siempre, escondidos. claro, siempre estaban, y eso Medio tú escondido. hacías, siempre esa máquina estaba media escondida. Sí, y justamente como Pocket Gal o Girls Panic, que eran juegos también de ir desnudando a la mujer en la medida que uno iba ganando, ¿cierto? Ese era el premio, como poder ir viendo desnudos. Exactamente. Ojo que no era ni siquiera fotografía, era... No se veía nada, estaba pixelado, Claro, estaba eran dibujado, ¿no? ilustraciones. Sí, era el cuerpo desnudo de una mujer, pero con la censura donde Claro. corresponde la censura, ¿no? Pero sí, efectivamente estaba este deseo desde los años más tempranos de la adolescencia, la preadolescencia, instalado en estos lugares. Sí, claro, efectivamente eran como más del anime, los personajes, ¿cierto? Claro. Los dibujos, ¿no? Entonces también había una cosa ahí con el género, ¿cierto? Con la tradición del anime erótico, ¿no? Entonces, sí, está esa cosa. Ahora, Estaba ese componente, pero... ese componente, si nos ponemos sofisticados en el análisis, podemos encontrar ese erotismo también en fábulas infantiles, en películas que están dedicadas como a la infancia también. Ese siempre está ahí, como aparece como freudianamente, como el retorno a lo reprimido esta vez, ¿no? Claro. Como aparece ahí, está sugerido, ¿no? Yo creo que por ahí va. Me pasa, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, que siento que esa beta de arte, o sea, de videojuego y erotismo o sensualidad, se pierde un poco en el mundo de las consolas y solo reaparece, o en realidad no es que reaparezca, sino que siempre ha estado presente como más en el mundo del PC. Sí, sí. Y con los arcades, claro, en los arcades uno se topaba con estas máquinas, pero las consolas como muy... Y probablemente el problema en de la los Play. videojuegos siempre ha sido la violencia, pero el sexo nunca ha sido un problema porque nunca ha estado tan presente, Sí, ¿no? probablemente decían cuando aparece el Play, que ya no es el pixel, ya no es solo el monito cuadradito lleno Claro, sino que es más realista. más realista, y aparecen personajes como Lara Croft, ¿no? Que Claro. son curvas, ¿no? Que aparece en el libro, está mencionado. Sí, y de hecho va siguiendo este personaje, ves sus curvas, cómo se mueven, ¿cierto? Cómo avanza. cómo Claro. la Que era uno de los maneja. ganchos del juego. Sí, justamente el sex appeal del De Lara personaje. Croft. Ya pensado, pero ahí es como también como la caricatura, ¿no? Como la exaltación de las curvas de la mujer, pero de la misma forma que también se exaltan los rasgos masculinos en las caricaturas, en el cómic, estoy hablando, ¿no? En la historieta. El videojuego hereda de alguna manera esos rasgos hegemónicos, ¿no? Más que hegemónicos, como caricaturescos del cuerpo humano, tanto femenino como masculino, los músculos en los hombres también, Claro. ¿cierto? Hay Bueno, cosas hay videojuegos, hay una saga de pelea muy famosa, olvidé el nombre ahora, pero donde todas las mujeres son voluptuosas y... Normalmente son así en los Claro. videojuegos, a no ser que... Bueno, pensamos en Street Fighter también, pues Sí. Chun-Li, Kami, son todas unas mujeres muy guapas. Sí, ¿no? Como- sí. Y caricaturescas, ¿no? Claro, Exagerado su no, no, forma. no existen mujeres así en la vida real. Sí, justamente. Ni esos superpoderes. Ya, vamos a otra lista del mundo de los videojuegos.
Te quiero preguntar por Resident Evil y la irrupción del terror en los videojuegos. Sé que Resident Evil no fue el primer videojuego de terror, pero pienso que sí fue el primer videojuego que instaló el terror como un tema ya masivo, como que todo el mundo quería jugar este videojuego que de verdad daba miedo. Sí. Entonces, ¿por qué crees tú que cuajó también la fórmula de Resident Evil y el impacto que tuvo en la sociedad? Se hicieron películas después, siguen saliendo juegos de Resident Evil y, claro, se convirtió en una de las franquicias más importantes del mundo de los videojuegos. Sí, pues, desde el inicio de los videojuegos está esta categoría del terror. Piensa tú, por ejemplo, en Space Invaders, que se trata de una invasión de extraterrestres. Claro, que hay que, digamos, detener. Hay que detener y hay un sonido ahí que es bien alarmante, que va sonando, son apenas 4 tonos que van subiendo, Claro. y va aumentando la tensión y es una película de terror sci-fi, ¿no? Como Claro. podríamos definirla. Pac-Man, están los fantasmas, ¿cierto? Estos fantasmas que persiguen a este héroe amarillo, redondo, ¿cierto? Entonces siempre está esta idea como un poco de fantasmagoria, De la amenaza. de la amenaza, ¿cierto? Y efectivamente eso después se va desarrollando en distintos videojuegos. Piensa que incluso Martes 13 y Pesadilla tuvieron sus adaptaciones a las Exacto. consolas, a los videojuegos. Y Entonces, había una máquina de Martes 13 que era Sí. bien popular, yo me acuerdo, era bien espectacular. Hay una que se llama Splatterhouse, Sí, que también era... Sí, el Splatterhouse. Sí. Creo que Martes 13 sacó una hace poco en los salones, estas grandes. Claro. en los Pero, flippers. pero me pasa que, claro, estos videojuegos te podían lograr tensión, digamos, porque obviamente uno no quería perder la ficha, iba a morir. Pero el Resident Evil provoca otra cosa, provoca algo que es más similar a lo que a uno le pasa con una buena película de terror como El Exorcista, La Profecía, que con este susto. Sí, totalmente. Es que pasa con Resident Evil, pasa con Silent Hill, Claro. que uno ya adquiere también el tono de la primera persona. Ya. Entonces uno está experimentando lo que antes era el slasher, el cine, digamos, de estos monstruos, del asesino que iba a matar a todos los que están ahí. Uno ya sabe que, o sea, uno ya puede ser uno el que está experimentando esa situación, ¿no? Entonces por eso yo creo que Resident Evil es particularmente exitoso, porque además te tiene una trama clásica de zombie, ¿cierto? Claro. La trama más clásica. Hay una mansión abandonada, llega esta pareja de policías escapando de Incluyendo unos perros. la crítica, ¿cierto? Al poder, a la ciencia, al dinero, ¿cierto? Y a estas personas, ¿cierto? Que se tienen que defender frente a este ataque, que además son seres humanos que se transformaron en Claro. monstruos. Entonces está esta cosa de que no estás matando solamente un monstruo, sino que un ser humano que derivó en eso. Entonces Claro. está todo eso. Y aparte los personajes de ahí que tú manejas en el juego son también bastante llamativos y Tienen un carisma. crecieron como personajes, efectivamente al cine, ¿cierto? De su calidad podemos discutir en otro momento, pero efectivamente fueron películas muy, muy exitosas. Yo creo que sí, cuando los videojuegos se acercan a los géneros, ¿cierto? Particularmente del terror y géneros populares del terror, como por ejemplo el tema de los zombies, tienden a marcar mucho a las generaciones, incluso derivando a otros productos como el cine. Entonces eso pasa. También está mucho el tema de los siniestros, estaba pensando en Silent Hill, Alone in the Dark, Sí. que es un relato más fantasmagórico, más de suspenso, ¿cierto? A mí ese particularmente me daba miedo, me acuerdo, jugando en la Silent Hill, adolescencia, en la Silent Hill noche, era muy terrorífico. cuando aparecía la guagua fantasma. Era terrible, era para gritar. Pues. Sí, Era o sea, para- me acuerdo que en Silent Hill habían cosas como que uno se acercaba a una caja, pero la caja se movía y ya eso te Sí. provocaba un salto y estaba todo lleno de niebla. ¿Por qué crees tú que, bueno, que Silent Hill es la otra gran saga, al menos de las que yo recuerdo del terror, de mi saga más querida? ¿Por qué crees tú que Silent Hill no, o qué es lo tan enrarecido que tiene Silent Hill? Porque Resident Evil son zombies. Mm. Pero Silent Hill siempre como que pienso que tiene una mitología que es más rica, ¿no? Porque hay un culto, los protagonistas siempre están como en una situación de limbo, o son almas que quedaron como atrapadas en este pueblo. Entonces, quisiera también que reflexionara un poquito sobre Silent Hill y esta mitología que nos propone. Es un pueblo fantasma. Claro. Y como pueblo fantasma nos lleva a nosotros como ludo espectadores o jugadores, ¿cierto?, de la historia, a encontrarnos con los rincones de una casa.
¿no? Y justamente lo que tú dices, esos efectos del movimiento de una caja, unos pasos que se escuchan en la otra habitación, que son valores de por sí terroríficos, ¿no? Que el ser humano ha percibido siempre como amenazas, ¿no? Lo que no está viendo, lo que se escucha, no se Claro. sabe lo que es, ¿cierto? Lo que rompe el sentido racional, ¿cierto? Lovecraft sabía perfectamente esto, ¿no? Como el terror nace, ¿cierto? En el miedo a lo desconocido, ¿no? El miedo a lo desconocido. Y Silent Hill nos permite un poco ver un escenario que justamente por la tecnología es reconocible como un pueblo, como una casa, Claro. como una tienda, como, no sé, una bencinera. Son espacios cotidianos, que sin embargo... Colegios, hospitales. colegios, ¿cierto? Que sin embargo tienen esta amenaza de estas figuras fantasmales, monstruosas, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va un poco. Aparte de estos juegos, más allá de su jugabilidad, tienen unas bandas sonoras que son increíbles. Siempre hay que estudiar el videojuego con el diseñador, ¿cierto? O el equipo de diseño. Claro. La narración y la música también es algo... perdón, es la narración, la música y la estética del Claro. videojuego. Entonces, este triángulo, en el caso de Silent Hill, es perfecto. La historia de Silent Hill es bien curiosa porque hasta donde yo sé era un grupo que en Konami, que es la empresa que lo hace, era como un grupo de todos los que habían quedado fuera de los grandes proyectos y los juntaron y dijeron ya hagan algo, digamos. Y resultó que ahí estaba la Akira Yamaoka, estaban todos los tipos más frikis de Konami y sacaron Silent Hill, que claro, era competencia directa de Resident Evil y logró en el primer PlayStation convertirse en esta suerte de el juego más terrorífico de PlayStation. Sí, y tiene una diferencia que es también crucial, que Silent Hill no tiene un héroe, No, es un superviviente que va a buscar a toda costa. claro, cómo no es un sobrevivir, super ¿no? policía con armas, o sea, Y no va a salvar al mundo, quiere No, salvar a su hija. A su hija, justamente. claro. Nos quedan un par de preguntas. Y obviamente no podemos hacer todo este recorrido por los videojuegos sin hablar de Metal Gear. Que pienso que así como Resident Evil o Silent Hill, que son juegos de la misma generación y de la misma consola de PlayStation, que marcan un antes y un después en la forma en que entendemos los videojuegos. Y a mí el Metal Gear Solid, que no es el 1, porque en realidad el 1 había salido antes para NES, para MSX, el Metal Gear Solid fue la primera experiencia de un videojuego como una película, un videojuego que se sintiera como una película. Y tú en el libro dices, en realidad Hideo Kojima podría ser comparado con Quentin Tarantino, Sí. con Ridley Scott o incluso con Tarkovsky. Yo creo que los más cinéfilos quizás se enojen por sacar aquí a Tarkovsky al baile. Pero quisiera que desarrollara esa idea que me gusta mucho y pienso que dan el clavo respecto a por qué Hideo Kojima y todo su trabajo es tan importante para el mundo de los videojuegos. Sí, hay una... efectivamente los videojuegos empiezan a tomar, ¿cierto? A finales de los 80, quizás, sí, por esa época, el artilugio narrativo. Simular ser objetos que narran una historia. Que cuentan ¿no? algo. Que están contando algo, que tienen personajes definidos, escenarios definidos, pero además están desarrollando un relato claro de introducción, desarrollo, clímax Claro. y desenlace, ¿no? Eso, más allá de que en esa época fueran breves, ¿cierto? Se empieza a desarrollar también el tema de la aventura gráfica, ¿no? Los primeros juegos de aventura gráfica fueron adaptaciones de esta Elige tu propia historia. ¿Te acuerdas Claro. de esas novelas que uno leía cuando chico? Que Claro, ¿quieres abrir la puerta o...? anda a la página 24, Claro. o quieres que tu protagonista haga esto, anda a la página, no sé, 70, ¿no? Como que te iba mandando a distintas páginas, era una especie como de narración interactiva, pero que simulaba esa interactividad porque no era tal, pues tú tenías un esquema definido de posibilidades, ¿cierto? Que a ti te daba la idea de que estabas eligiendo la historia, Claro. ¿no? Los primeros videojuegos de aventura gráfica fueron de hecho como textos, ¿no? Como de juegos de rol que te hacían preguntas y uno respondía y te llegaba Claro. otra pregunta y te hacían así tomar decisiones, determinaciones, dentro, digamos, de las posibilidades que te brindaba el videojuego en Claro. sí. Y efectivamente esto fue avanzando hasta el punto de que los videojuegos empiezan a tener cierto acercamiento primero con la animación, ¿cierto? Porque empiezan a tener estos momentos intermedios, ¿cierto? Donde hay un Exacto. relato. Final Fantasy estaba lleno de eso, que eran todos muy La espectaculares. cinemática. La cinemática, precisamente. Que ya no solamente la experiencia del juego es importante, sino también la historia que se va contando Claro. paralelamente al juego, ¿no? Y de hecho a veces es como medio absurdo jugar videojuegos más quizás recientes,
que esta pura cinemática dura, no sé, 5 minutos y tú como que ya querés jugar y estás dando el botón, saltar. Bueno, eso es lo que después empezó a hacer Kojima más Sí, adelante, ¿no? sí. En Metal Gear 4. Pero en claro, adelante. justamente con Kojima le decía yo, bueno, Kojima, efectivamente tiene una concepción que es cinematográfica del videojuego, ¿no? Que es una historia. Pero ya el videojuego es la película, ¿no? Sí, No es de hecho, Metal Gear, si no me equivoco, no tiene cinemáticas. O sea, las cinemáticas están hechas con el mismo motor gráfico. O sea, es el mismo juego. A diferencia de Final Fantasy, que tú Claro. muy bien lo mencionabas, donde una cosa era el juego y otra cosa era la cinemática. Y de alguna forma Kojima logra Sí. integrarlo todo. Sí, él tiene una perspectiva cinematográfica del juego, entonces él desarrolla esta escena, hay hasta unos planos que son así muy cinematográficos, muy de fotografía de grandes producciones además, porque Claro. él está jugando a hacer cine, no sé si hollywoodense, pero un cine de la gran industria, ¿no? Como no es aventura, es ciencia ficción pura y dura, ¿cierto? Y tiene aparte este cariz medio filosófico de la narración, Claro. que es muy interesante, que nos gusta, digamos, a los que disfrutamos la historia en los videojuegos, nos llama mucho la atención. Entonces, y además él como autor, yo creo que, mira, a mí una de las cosas importantes de este libro era poder definir la figura autoral, de el diseñador de videojuegos, ¿no? Entonces, así apareció Kojima, apareció un norteamericano que se llama Ron Gilbert, que Claro. hizo muchas aventuras gráficas, que yo me di cuenta ahora, no ahora, pero hace poco, de que mis videojuegos favoritos de la infancia Habían pasado habían sido por- hechos por él, porque eran justamente el Monkey Island, Claro. no sé... ¿El Grim Fandango? No. No, Grim Fandango no, pero también está como en la misma onda, ¿no? Ese es como el clímax Sí. de toda esa onda. Lo chistoso de Ron Gilbert es que él empezó a hacer estos videojuegos cuando todavía no se podían hacer estos videojuegos. Entonces él tuvo que desarrollar un lenguaje a punta del Java, lenguaje Java, para que el PC pudiera hacer que el personaje se desplazara según la flechita lo mandara, ¿cierto? Claro. Para los distintos textos, que siempre eran paródicos, siempre eran muy chistosos. Maniac Mansion es el otro que hizo él también en LucasArts. Todos estos Claro. juegos los hizo en LucasArts. Entonces, él trabaja con duplas o con equipos, pero él es guionista, ¿no? Él escribe la historia y aparte es programador, entonces Claro. lleva la historia a una nueva forma de escritura. Entonces, yo estaba buscando esta figura como del autor de videojuegos, pero también como un nuevo escritor, ¿no? Porque efectivamente es programación y la programación es escritura. Claro. Entonces, piensan en lógicas muy distintas a las del escritor del siglo XX, por Y supuesto. los escritores, ojo, y los escritores son programadores. A mí siempre me ha gustado ver esta idea, ¿no? De que en el fondo un escritor, un buen escritor es un programador de mentes. ¿No? Como que se conectara directo a tu cerebro Sí. y te mueve los cables adentro, No, te hace maravilloso. imaginar, te hace sentir, te hace enamorarte, aterrarte. Eso es lo que hace un buen escritor. Sí, de acuerdo. Y me parece súper interesante que tú, claro, lo agarras desde el otro lado y dices, ojo, los programadores también son escritores. Sí, totalmente. Entonces, pasa también, no sé, Shigeru Miyamoto, Claro. una especie de Walt Disney, ¿no? Como que Claro. creó un universo, tiene un parque de entretenciones, Un Mario. rey Midas de los Entonces- videojuegos. Entonces, claro, y él, por ejemplo, ya no, pues está en su etapa ya no de los 80, porque efectivamente él desarrolló los videojuegos. Claro. Después él ya pedía, armaba equipo de trabajo, ¿no? Y armen Claro. ustedes este juego, se me ocurre esta idea, ustedes llévenla a cabo. Entonces empieza a transformarse más en una especie como de guionista o de productor, más que otra cosa. Y está Kojima, ¿cierto? Que aparte lo que a mí me encanta es que va siempre contra la industria. Después de Metal Gear se sale, peleó con ¿cierto? de la gran Sony, industria, forma su de la propio AAA, estudio. ¿cierto? Que se le llama a los grandes Claro. juegos. Y está como en juegos indie, haciendo unas locuras muy Claro. llamativas. Y Hizo, hizo un juego con Guillermo del Toro, que en Sí, realidad pues. fue solo un demo. Era el Silent Hill PT, si no me equivoco. Y además Silent Hills. es un tremendo conocedor. Yo lo sigo en redes sociales para puro escuchar la música que recomienda, las películas que recomienda, como que... Es un crack Kojima. Sí, totalmente. A mí no me gusta toda su obra, pero sí considero que es un crack. Daniel, se nos está acabando el tiempo, pero no quiero terminar esta entrevista sin que recojamos una de las historias que me sorprendió, porque yo la conocía, pero tú en el libro como que me diste más datos. Yo es un videojuego súper importante en el mundo de los videojuegos, pero que tiene una historia bien increíble, que es el Tetris. Mm. El Tetris, que parte, claro, como todo este tema de las patentes, de apropiación intelectual, pero al final termina con un crimen de crónica roja. Sí. Y esa parte yo la desconocía por completo. Entonces,
quisiera que compartieras con nosotros un poco del Tetris, que es un juego que también me gusta, que encontré muy linda esa imagen que nos das en el libro, que el Tetris es un juego de construir, y que va a contrapelo de la mayoría de los videojuegos que se tratan de destruir. Destruir, justamente. Sí, Tetris parte, de hecho, en la Unión Soviética, ¿no? El desarrollador, se me fue el apellido, Pokilko creo que, no sé si esa es la persona, bueno, uno de los dos, porque menciono a los dos en ese Claro. caso, pero el creador, él lo hace trabajando para el departamento, el Ministerio de Informática de la Unión Soviética, y como parte de su proyecto de trabajo, arma este juego, Claro. ¿cierto? Videojuego, en el auge de los videojuegos, ¿cierto? Como, En los 80. sí, que justamente tiene una lógica súper distinta tanto al videojuego desarrollado en Estados Unidos como el desarrollado en Japón, que son los dos grandes imperios Claro. de la industria del videojuego, que justamente se trata de ensamblar piezas, ¿no? Entonces juega un poco con la lógica matemática, con la idea de lo geométrico, ¿cierto? Claro. Es lógica, ¿no? Y tiene esta idea de que tú vayas armando en lugar de ir destruyendo, que es lo que proponen todos los videojuegos, de ir Claro. disparando, derribando, ¿cierto? No, pues este juego tú tienes que ir ensamblando, y mientras tú vas ensamblando bien las cosas, vas ganando, ¿cierto? Y vas superándote en la etapa. Y además- Este videojuego además tiene música rusa y Tiene su una- gráfica original, yo me acuerdo de la máquina, Ujú. tenía las torres de San Petersburgo, ¿no? Como Una las catedral. cúpulas clásicas, Sí, claro. tiene- Era un tiene- juego muy ruso. Es que él quería justamente hacer un juego nacional. Claro. Eso es lo que él estaba apostando. Y en esa onda, claro, Korobeiniki se llama la canción, que es una canción folclórica que él la lleva al chiptune, ¿no? a los sonidos hechos programados, ¿no? Y claro, efectivamente pasa que él, cuando empieza a comercializar el juego, la Unión Soviética se lo impide. Yo tengo dudas con esto, porque efectivamente la creación era de él, pero la hizo siendo funcionario en las oficinas de un ministerio con el tiempo que él dedicaba a trabajar en Claro. esta oficina. Entonces, debió haber quedado más claro quizás si este recurso era para el Estado, ¿cierto? O era otra cosa Claro. distinta para comercializar. Entonces, tuvo mucho tiempo con esta idea de que no lo dejaban comercializar, no le reconocían las autorías, no le reconocían los derechos, hasta que en un momento los recupera. Y empieza, digamos, está justo en la Guerra Fría, en medio de la Guerra Fría, a pelearse quién va a ser el dueño de estos, y gana Japón, gana Nintendo. Que es una franquicia millonaria. Sí, Tetris. O sea, sí, sí. yo recuerdo que acá en Chile hubo una época donde empezaron a llegar unas consolitas solo con Tetris. Yo estaba en el colegio. Que eran piratas. Y eran piratas, Sí. claro, pero Que- se vendían así sí. como pan caliente. ¿Qué pasa? Dos cosas. Nintendo se hace de los derechos, lo ocupa al Tetris para lanzar la Game Boy. Ya, claro. Y eso genera que muchas otras industrias... Sacaran sus clones, los clones Los chinos. clones, justamente. Y los clones, y estos son los que llegaron acá, y tú podías comprarlo muy barato y tenéis 200.000 Tetris, ¿no? Claro. Porque podéis jugar distintas versiones de un Tetris. Tetris tiene otra lógica que es también interesante para el videojuego, que teóricamente... no, perdón, que no es, ¿cómo se dice? Al azar. No, Ya. tú no podéis memorizar cuál es la pieza que va a venir al siguiente. No, porque Cada partida de Tetris es distinta. es muy distinta, ¿cierto? Entonces uno está constantemente siendo creativo, además, mientras va jugando. Claro. Así es precioso el Tetris. Y claro, efectivamente, estos diseñadores, ¿cierto? Que es un grupo, son 3 personas, se van a Estados Unidos, ¿cierto? A California, Sí, a Silicon en Valley. Silicon Valley. Y hay uno de ellos que no le reconocen, o sea, ellos forman The Tetris Company, ¿no? O sea, recuperan algunos derechos de los que se vendieron a Nintendo, y empiezan a hacer a desarrollar otros Tetris. Y Tetris, Claro. el último salió el año pasado, de Tetris Effects, ¿no? O Ya. antepasado. Y a uno de ellos lo dejan afuera de la compañía, Ya. que es uno de los diseñadores. Y efectivamente esta persona parece que atraviesa No, ese muchos es problemas. Pokilko. Sí, ese es Pokilko. Ya, bien. Y el creador de Tetris es... No lo anoté, ¿tiene? no lo anoté. Y es el nombre más común, Pérez. Así. Y efectivamente, claro, esta persona lo marginan y tiene problemas económicos, y deriva esto en un caso policial, donde decía hasta hace poco la historia de que, muy asediado por las deudas, decide matar a su familia a martillazos, a sus hijos y a su esposa, y luego pegarse un tiro él en su casa, ¿no? Y así lo encuentran, perdón, con un cuchillo, no se pega con un tiro, se pega con un cuchillo. Hay un documental muy interesante en Netflix que pone en duda esto, Ya. que dice como que el movimiento del cuchillo no fue como si lo hubiese autoinfligido, que probablemente hay otras terceros manos ahí, involucrados. así que está abierto todavía ese... Y Pero lo- para términos del libro yo puse que lo había Claro. hecho, porque hasta en ese momento se manejaba esa información.
Ya, hemos llegado así al final de esta entrevista. Ha sido un gusto hacer este viaje por el mundo de los videojuegos. Vuelvo a recomendar el libro Play Again de Daniel Hidalgo. Lo encuentran en La Flor de Papel, Merced 344, www.laflordepapel. Daniel, ¿te quieres despedir? ¿Dejar algún mensaje a los videojugadores que nos están viendo? No, eso, muchas gracias por la invitación, estaba todo muy rico, buena conversa. Los invito, por supuesto, a conseguir el libro en las librerías, ¿cierto? Vamos a ver si Santiago Ander nos manda un ejemplar para hacer el sorteo. Que manden entonces, lo va a mandar sin duda. Y los invito a leerlos para pasar un buen rato, sin prejuicio, porque me han preguntado si es un libro muy técnico de videojuegos. Yo digo que no, para nada, tiene que ver con experiencia. Cualquier persona que haya disfrutado de los videojuegos. Y yo creo que incluso si tiene curiosidad, también por va aprender, a ser, sí, es cierto. va a ser Y aparte son videojuegos antiguos, entonces hay una cosa generacional ahí que puede también funcionar. Sí. Eso, pues. Si usted pasó por un salón de recreativas, tuvo un Nintendo, un Super Nintendo, o incluso un Atari, este libro sin duda es para usted. Me despido, yo soy Luis Cruz para el cielo en las redes sociales. Recuerde seguirme y darle manito arriba a este video. Besito y chao, chao. Chao. Es mi lugar, llego sin disfraz.